Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Gerardo Esquivel y Francisco Guerrero vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del segundo debate presidencial? Luego tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores. Viene Roy Campos, Jorge Buendía y Francisco Abundis para hablar, para analizar cómo van los candidatos ya a menos de 40 días de las elecciones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del segundo debate presidencial? Ganadores, perdedores, en fin, muchos temas que analizar. Y bueno, pues está con nosotros Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Francisco Guerrero, muy buenas noches. Buenas noches. Gerardo Esquivel, ¿cómo estás, Gerardo? Bien, gracias, buenas noches. Pues te toca comenzar a ti, Gerardo. ¿Fuiste? Ya me estaban diciendo. Ahí Sí, andabas. ayer estuvimos Paco y yo. Así es. Pues acompañando a tu candidato. Acompañando a López Obrador, en efecto. Fue un debate, yo diría, que te había generado expectativas por el formato. Sí. Una expectativa interesante, que por primera vez participaba el público. Y creo que en ese sentido, al final, terminó decepcionando un poco, dado lo que se esperaba, porque la participación del público fue bastante menor. Asumieron un rol mucho más protagónico los moderadores, que creo que fue un poco excesivo. Y luego el resultado del debate me parece que es un poco similar a lo que pasó en el primero, en el sentido de que no creo que haya un cambio importante en las preferencias, dado que no hubo ningún desempeño particularmente notable de alguno de los tres candidatos, o distinto. Si acaso yo respecto al primer debate diría que el desempeño de López Obrador fue, yo diría, mejor que el primer debate. El desempeño de Anaya me parece que fue menos bueno, en el sentido de que había sido bastante articulado. Primero, ahora se notó un poco de desarticulación en parte de sus respuestas. Y creo que el que mejoró, relativamente hablando, también fue Mitt. Pero fuera de eso, me parece que, insisto, el debate como tal no creo que cambie particularmente. No creo que ya podamos decir que hubo un ganador, un perdedor. Creo que va a mantener las preferencias electorales como tal. Y sí creo que decepcionó el formato del debate. Sí creo que decepcionó, me parece, también la forma en la que se orientó el debate, la ausencia de temas en el debate mismo, terminó siendo bastante monotemático sobre el tema de los migrantes. Y en ese sentido me parece que no fue un buen debate en general. Creo que decepcionó mucho y dejó mucho que desear. Denise. Bueno, a mí me pareció un horror. No, un horror para los ciudadanos. Yo no fui a Tijuana, yo no acompañé a ningún candidato, yo tuve que sentarme ante la pantalla y ver a candidatos que se insultaban. Me pareció denigrante el comportamiento de todos. La agresión de Anaya de irse a parar enfrente del López Obrador diciendo que cuidaba su cartera. El Bronco ni siquiera tendría por qué haber estado ahí. Me parece una vergüenza nacional. Mitt sí, con más experiencia y articulado, pero pues es una experiencia priista. Coincido con Gerardo, no va a alterar las preferencias, pero creo que sí demuestra que los candidatos nos quedan debiendo, los moderadores nos quedaron debiendo. No me pareció un buen ejercicio democrático, creo que todos dan para más. Paco. Bueno, yo creo que en general coincidiría con la mesa en que comparativamente con el primer debate, este debate nos queda de ver en muchos sentidos. Hacíamos por ahí la cuenta, hubo entrevistadores que tuvieron casi el mismo tiempo o más que los propios candidatos. Se extendió el debate de acuerdo a lo que habíamos acordado en la mesa de debates, media hora más de lo que se había planteado originalmente, porque creo que si la idea era que los ciudadanos se expresaran y dieran sus puntos de vista como sucede en los town halls, si bien eso sí sucedió y es algo que yo celebro, esa parte la veo positiva, creo que hubo una labor como de interpretación y de obsesión particular de algunos de los moderadores para poner temas que para ellos son importantes, lo cual me parece muy bien. Pero también hay que decir que eso lo pueden hacer ellos desde su ejercicio periodístico. Es decir, no es necesario hacerlo necesariamente en un debate presidencial, porque como decía Denise, pues lo que se busca es que los ciudadanos abreven en el conocimiento que tienen los candidatos. En la parte ya de lo que sería el fondo,
Bueno, ahí está la parte humorística del debate que generó una cantidad inmensa de memes. Sí, la parte del canallín, canallón, toda esta parte de las carteras, en fin, que bueno, se le puso sal y pimienta, los abrazos que se obligaron a darse, tal. Esa parte la veo, digamos, como un poco de oropel y de broma dentro del propio debate, pero ya en la parte central, por lo que a mí corresponde, yo hablo a nombre de mi candidato, yo creo que a José Antonio le fue muy bien, yo lo sentí muy enfocado en lo que quería decir, en sus propuestas, en la experiencia que él tiene por ser un servidor público de tantos años y de haber estado en espacios que son importantes en México y en el mundo, que era el tema del debate. Y concluyo con algo, y en esto estoy de acuerdo con Gerardo. Hubo temas que realmente ni siquiera se acariciaron. Sí. Te pongo uno que a mí en lo particular me parece que es importante discutir, que es el tema de Venezuela. Ese mismo domingo hubo elecciones en Venezuela, en un ejercicio antidemocrático, violatorio de la Carta Democrática de la OEA, repudiado por el Grupo de Lima y por todas las democracias, digamos, importantes del continente, que no se tocó. Decías tú, no me robo la idea, tú lo decías, el caso de China, que fue un tema importante que no se tocó, y el tema del Tratado de Libre Comercio, que parecía iba a ser uno de los grandes temas, y genuinamente pues no fue un asunto que se puso sobre la mesa. Creo que a veces en los posdebates, los que participamos en los posdebates, discutimos más estos asuntos en el posdebate que en el debate mismo. Denise, tú que eres politóloga, pero eres internacionalista, el debate era sobre México en el mundo. Creo que no hubo tal debate sobre México en el mundo. ¿Qué te dice esto? ¿Seguimos siendo un país que nos estamos mirando al ombligo? Seguimos siendo un país provinciano, seguimos siendo un país que se mira al ombligo, seguimos siendo un país donde nuestros candidatos presidenciales no creen que sea un tema sustantivo. ¿Qué va a pasar con el TLC si no probablemente, bueno, ya no se va a firmar, no se va a llegar a un acuerdo antes de la elección? Y hoy mismo el gobierno de Trump anuncia que va a empezar una revisión estratégica de las importaciones de autos a Estados Unidos porque cree que la importación masiva de autos mexicanos y de otros países es un tema de seguridad nacional. ¿Que les va a poner arancel? Les va a poner arancel, exactamente. Entonces, eso nos golpea de manera brutal. Eso no se tocó en el debate. Creo que la culpa, gran parte de la culpa es de los moderados. Absolutamente, absolutamente. Ellos podrían haber canalizado el debate enfocándolo a el TLC, a el papel de China en América Latina, a Venezuela, a si vamos a seguir con una visión aperturista al mundo o si vamos a regresar a la doctrina Estrada, en fin, preguntas que me parece que son relevantes e interesantes para que México siga teniendo interlocución con el mundo. Déjenme pues aprovechar que no se debatió esto en el debate y lo pongo en la mesa. El tema de China. Para ustedes, para la izquierda, por ejemplo, Gerardo, ¿China es un modelo a seguir, un modelo económico, político, en fin? ¿Qué significa hoy China como potencia para la izquierda mexicana? Bueno, yo diría que China en general, lo que sabemos y lo que se sabe, por ejemplo, de lo que hace China, hay parte de la experiencia china que podría recuperarse, hay unas partes que son interesantes. El capitalismo de Estado, que es lo que caracteriza al caso chino. Creo que hay una dimensión interesante en términos de... ¿Te gusta a ti el modelo? Hay cosas que son muy interesantes. Me parece la perspectiva de mediano y largo plazo, por ejemplo, que plantea acerca del desarrollo y de cómo conducir el desarrollo, está bien. Claro que es muy distinto hacerlo en una situación como China, donde el Estado se vuelve pues, un poder autoritario. Es que tú puedes hacer un programa de 5, 10, 20 años, 50 años, cuando sabes que el Partido Comunista va a ser... Bueno, cuando no hay elecciones. A eso me refiero, pero el punto es, pero sí también hay una dimensión un poco de la planeación, de la rectoría del Estado, que nosotros hemos reivindicado, de hecho. Pero claro que entendiendo las limitaciones que implica y los costos que implica, y nadie nunca querría pensar en vivir en un Estado, me parece al menos no en México, en un Estado que es tan autoritario en muchas dimensiones como el caso chino. Pero insisto, sí hay algunos aspectos que me parece que son relevantes. Y por otro lado, digamos, más allá del ejemplo, me parece que lo interesante es la vinculación económica con China, cuál es la posición de México frente a China, si se va a buscar diversificar parte del comercio que hoy teníamos con Estados Unidos hacia China o no. López Obrador habló un poquito de eso cuando habló, por ejemplo, del tren, del corredor transísmico que se está planteando y dijo, y eso buscamos acercar el continente asiático con que México sirva como el canal que comunique con el este de Estados Unidos, porque la idea es pasar a través de México para llegar al este de Estados Unidos. Y un poco habló de eso, que es un poco la implicación de buscar diversificar el comercio, de buscar extenderse hacia otros países, y abaratando los costos de la logística, los puertos. Ya hay un nuevo canal en Panamá.
Sí, y, pero aún así, los nicaragüenses querían también abrir aún el así suyo, sería ¿no? más corto si pasara por México y habrá productos que por su naturaleza misma sea más importante que llegue más rápido y por lo tanto puede aprovecharse para el caso de México esa posibilidad de ese corredor transísmico que está planteando López Obrador. Y creo que es interesante desde la perspectiva exactamente de la primera pregunta que se planteó en el debate, que fue la diversificación comercial. China. Mira, yo creo que es interesante el asunto y lo voy a poner en dos niveles. Primero, la relación de China con los Estados Unidos y el conflicto comercial enorme que tú sabes que ellos tienen. De hecho, hace unos días Estados Unidos bajó un poco el tono porque... Porque China hizo concesiones, dijo que bajaría aranceles a los productos estadounidenses. Se los están mareando los chinos. Exacto, eso que dice Denise es cierto, fue un quid pro quo entre estos dos países. Ahora, pero salió ganando China. Ahora, al final del día tú sabes muy bien cuál es la intervención que tiene China en la economía de los Estados Unidos. La deuda. La deuda que es gigantesca, pero además, y aquí lo vincularía un poquito con el tema de Venezuela. Sí. Si tú revisas las alianzas estratégicas de China con un grupo importante de países de América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, el caso de Ecuador, tú visitas estos países y te das cuenta, por ejemplo, de la enorme inversión en infraestructura que han hecho los chinos en torno a esta parte. No sucede lo mismo en algunos países caribeños, porque ahí la China nacionalista y la China roja se disputan un poco el espacio y el Caribe tiene ahí un poco mezclado esta situación. Lo que sí es un hecho es que China es un jugador mundial que está íntimamente relacionado con nuestro socio comercial y que ha hecho intentos también de participar en México a través de muchos proyectos que finalmente bueno, no todos... Exacto. Tú recordarás este tren. Ni más ni menos. Y solo un término, una cosa final que me parece que sí es importante. Creo que en el asunto de la diversificación comercial, sí vamos a tener que plantearnos ya en serio como país cuál va a ser la política que va a tener el próximo presidente de la República en torno a la diversificación, tanto con América Latina, en la parte democrática con Venezuela y, por supuesto, otros asuntos con Europa y con otras zonas del mundo. Ahorita regresamos al tema de Venezuela, pero, Denise, China. Supongo supongo que hacer un tema en tus clases, en fin, en tus... A ver, ¿qué está pasando? En la medida en la que Estados Unidos, por el trumpismo, deja de ser el hegemón benevolente, pongamos benevolente entre comillas, y se retrae y contrae su huella en el mundo y deja a Europa sola y demás, pues China va a aprovechar esos espacios. Claro. Ya los está aprovechando en toda América Latina, los está aprovechando incluso aquí en la reforma energética, está invirtiendo en México y está viendo cómo va a usar a México como una plataforma para entrar a Estados Unidos con aún mayor vehemencia de la que ya lo ha hecho. O sea, China está pensando en el largo plazo, en un momento en el que Estados Unidos se está contrayendo. Sí. Y cuando los estadounidenses despierten de la pesadilla de Donald Trump, que espero que sea en el 2019, se darán cuenta que China les ha comido el mandado en muchos mercados estratégicos y en temas de seguridad en la región también. Ahora, yo creo que cada campaña tiene como temas perdedores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema muy incómodo para la campaña de José Antonio Meade. Yo creo que para ustedes, para la campaña de López Obrador, el tema de Venezuela es muy incómodo. Muy incómodo. No me lo parece necesariamente, pero yo sí lo creo, porque no hay una respuesta clara, pero en fin, no, entiendo que lo quieran traer a la mesa. Yo creo que es absurdo decir que China tiene especial interés, pero déjame te digo, como lo que decía Paco, de que tenía especial interés en un país como Venezuela. China tiene muchísimos recursos, porque tiene un gran superávit comercial, eso le da enormes divisas, un enorme monto de divisas que puede invertir por todo el mundo, y de hecho está invirtiendo en todo el mundo, incluyendo en México, que ya invirtió, por ejemplo, en el sector minero, en el sector energético, en infraestructura, que es donde está invirtiendo, porque justamente tiene tantos recursos que invierte a largo plazo. Entonces, bueno, en África ni se diga, ¿no? Lo que ha invertido en África en pero eso es porque China tiene una enorme cantidad. Por eso, pero regresemos al tema de Venezuela. El tema de Venezuela, que hubo esas elecciones que yo, digamos, desde mi punto, voy a decir mi opinión desde mi punto de vista personal, pues me parece claramente que es efectivamente, como lo dijo Francisco, pues un atropello, una situación bastante nefasta que exista en un país. Las condiciones de deterioro socioeconómico son tremendas, pero entiendo que la perspectiva de López Obrador y lo que vino a plantear, de hecho, aquí a esta mesa Héctor Vasconcelos, es la perspectiva más, digamos, de la tradición nacionalista de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, pues me parece una posición también absolutamente respetable,
que yo como persona puedo condenar lo que está pasando en Venezuela, pero me parece que desde el punto de vista del partido y de Morena y Vasconcelos y López Obrador, su posición es mucho de menor intervención en ese sentido. O sea, es yo la entiendo posición tu histórica posición tradicional personal y desde luego la comparto. Sí, siempre la ha dicho, por cierto. No, yo lo sé, y ha sido muy consistente en esto, Gerardo, pero el tema de fondo es la no intervención en este siglo XXI y con las condiciones de la globalización, etcétera. Pero sí me parece que Morena, al decir no hay que intervenir, hay que dejar hay que dejar que se resuelvan solitos los problemas en Venezuela, pues sí manda un mensaje de que está dispuesto a apoyar este tipo de... No, es que yo creo que justo eso es lo que no manda el mensaje. O sea, porque distinto sería que hacer como una alabanza de Maduro, etcétera. Ok. Eso sería apoyar, digamos. Justo lo que dices es un proceso de autodeterminación de los pueblos y si están en ese proceso no lo condenamos Ahora, nosotros, hay una cosa porque las condiciones son muy específicas y ahí sí, cuando uno empieza a intervenir, entonces lo que dice la posición, digamos, de esta vertiente nacionalista es se abre la puerta para que haya intervencionismos del otro lado, que es la posición, pues yo diría histórica, tradicional mexicana. No sé si, yo no soy especialista en el tema, no sé si todo el mundo considera que esa es la posición que debemos tener o no, pero ha sido la posición histórica de los priistas, de hecho, ¿no? Sí, pero es una posición histórica que a mí me parece ya no tiene cabida en el mundo actual. O sea, hay muchos temas que trascienden a la doctrina Estrada y que convocan a México a sumarse a alianzas internacionales de condena, de intervención, temas de derechos humanos, de medio ambiente, de protección de minorías, cuestiones de protección ambiental, que nuevos actores internacionales están empujando y temas en los cuales la soberanía de los estados se ha ido perdiendo. ¿No te convence el principio de no intervención ya en pleno siglo XXI, como lo está planteando López Obrador o Héctor Vasconcelos? No me convence en lo absoluto, por más cariño y afecto que tengo, la perspectiva de Héctor Vasconcelos con respecto a la política exterior. Me parece setentera, me parece arcaica, me parece polvosa. Me parece que la izquierda mexicana debe modernizar su discurso en temas de política exterior. Cada vez que escucho hablar a Gerardo Esquivel me tranquilizo y pienso, hay alguien inteligente, progresista, global, centrado. Pero cuando escucho hablar a otros miembros de la campaña, me empieza a dar taquicardia, como es el caso con Héctor Vasconcelos. Perdón, pero... Es que él estudió en Harvard, entonces por eso. Los dos estudiamos en Harvard. Héctor y yo también. Héctor también. Héctor es la razón. Héctor Vasconcelos devolvió su... Cuando Felipe Calderón cuando estudió en Harvard, devolvió su título, su diploma. Yo quisiera aquí decir que coincido totalmente con Denise en este tema. Mira, yo me voy de la mesa. Eso es lo peor que coincidir. Oye, no, con es que, a ver, el PRI sí ha sido muy consistente en esto. Sé que a Denise no le gusta mucho coincidir conmigo, pero yo no tengo empacho cuando coincido con alguien. No tengo en ese sentido ningún problema ni dogma al respecto. Ella sí, por eso. Bueno, aquí todos somos muy respetuosos de lo que cada quien piensa. Mira, te voy a decir por qué sí estoy de acuerdo con lo que ella planteó y lo digo a la sazón de esto que ella mencionaba. Yo escucho a Gerardo en su posición personal y lo conozco, es un hombre honorable. Me hace mucho sentido lo que dice. Creo que ningún demócrata podría estar a favor del atropello que se dio en Venezuela el domingo pasado. Fue un atropello del tamaño de lo siguiente. Cuando se lleva a cabo la elección de esta asamblea constituyente para sustituir a la Asamblea de Representantes, que eso ya es un atropello, la empresa que llevaba a cabo toda la parte electrónica de Venezuela dijo que por lo menos había habido 1,5 millones de votos que se habían inventado, que eran falsos en esa ocasión. Es que hay voto electrónico. Es el voto electrónico. Sí. Segundo, todas las resoluciones que ha hecho el Consejo Permanente de la OEA y los informes de Luis Almagro en torno a este sentido han señalado la violación sistemática de la Carta Democrática, que por cierto es un mecanismo a través del cual México se comprometió en Lima, Perú, hace 15 años, a ser parte. No estamos hablando de interpretación de principios, estamos hablando de algo que, de acuerdo a la Constitución, tenemos que respetar. Pero ¿por qué tengo el mismo sentimiento que Denise cuando escucho a Gerardo? Gerardo es un hombre moderno que pone sobre la mesa un planteamiento razonable en torno a su repudio a ese ejercicio antidemocrático. Pero ayer estuve en un debate con López Dóriga, donde estuvimos Mariana Gómez del Campo y estuvo también Tatiana Cloutier, y tú escuchas la posición de Tatiana, de Jacob, de Vasconcelos, de Fernández Noroña, de Beto Anaya y el PT, que tiene una relación
sistémica, histórica, con el gobierno de Maduro y de Chávez, y el planteamiento es totalmente lo contrario. Entonces, yo sí creo que este es un problema grave que tiene Morena al respecto, porque está como dividido en dos grupos. Un grupo más moderno que entiende estas situaciones y que eventualmente puede incluso denunciarlas, pero el otro grupo, ahí está la entrevista que tú le hiciste a Claudia Ruiz Massieu y a Jorge Castañeda, donde Jorge Castañeda y Claudia estuvieron de acuerdo los dos en el sentido de que era inaceptable que simplemente nos hiciéramos a un lado. Yo pienso que México, en este respeto a los derechos humanos y la democracia, independientemente de la elección, ha hecho lo correcto en no seguir a rajatabla un principio de autodeterminación de los pueblos y de respeto a este tipo de decisiones que vaya en contra con compromisos internacionales en esta materia. Porque tú decías, Gerardo, perdón, que no hay un apoyo explícito, pero sí dentro del movimiento de Morena sí hay quienes apoyan explícitamente a la revolución bolivariana. Están en su derecho, por supuesto. Yo creo que están profundamente equivocados. Pero no es la posición, digamos, institucional del partido. La institucional es la digamos, que vino a decir Héctor Vasconcelos y es la del López Obrador, la del principio no intervención. Ya las posiciones individuales pues son posiciones individuales, como mi posición individual en este tema es la que acabo de manifestar. Yo creo que por eso me parece incorrecto como tanto establecer un vínculo entre la posición individual de algunos miembros del partido, por muy destacados que sean, con respecto a Venezuela, como si se me atribuyese a mí la posición del partido, de Morena, del cual ni siquiera soy miembro. Entonces, por eso creo que sería equivocado hacer esta asociación. Sí, pero más allá de las incongruencias de Morena en torno a este tema, yo sí no quiero irme de la mesa sin resaltar las del PRI. A ver, porque me parece que el gobierno de Peña Nieto se vuelve muy vulnerable en este tema de Venezuela porque no tiene la autoridad moral para estar criticando las violaciones de derechos humanos en otras latitudes, cuando aquí ha sacado a gente del país, el relator sobre la tortura, el GIEI, cuando trataron de intervenir para resaltar el tema de violaciones de derechos humanos y tortura consistentemente en este país. Y ha sido un gobierno que, por su trato con Trump y por la humillación a domicilio que incitaron vía esa invitación que le hicieron, parecería, y esta es una crítica creo que legítima, y la razón por la cual muchos no apoyan la posición de México frente a Venezuela, porque parecería que Peña Nieto le hace el trabajo a Trump en muchos temas. Entonces, creo que por eso hay Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿dirías? Exactamente, y yo además creo que necesitamos un farol de la calle. Y yo sí estoy a favor de un mecanismo internacional de asistencia al combate a la impunidad y a la corrupción y asistencia para la creación de una comisión de la verdad. Sí, eso es algo que tu candidato ha dicho categóricamente que no va a aceptar. A ver. Y que López Obrador dijo que sí. Dijo Gerardo, y terminas. Muy bien. Ya. No, yo más lo que decía era que en ese punto específico López Obrador se ha manifestado absolutamente a favor, como lo hizo en la reunión frente a las víctimas específicamente. De que venga una comisión especial, por supuesto. Okay. A ver, en torno a lo que señala Denise, y para terminar siempre con un disenso, como es la tradición de la casa, yo creo que Denise no está obviando que en el caso de Ayotzinapa, que es uno de los asuntos que ella puso sobre la mesa, incluso vi un tuit que pusiste con un largo listado sobre asuntos en torno a este asunto, a este tema. En el caso de Ayotzinapa, era un listado simplemente en respuesta a un tuit de tu candidato que eso, hoy dijo que él no se distanciaba de lo que había dicho sobre Nestora, yo vi tu tuit y sabía la evidencia de lo contrario. Yo vi tu tuit y sabía que eventualmente iba a... No, pero déjame terminar. Pero no estaba viendo el uso de la voz, nada más para saber. A ver. Pero si quieres, adelante, no hay problema. Venga, Paco. Muchas gracias, qué amable. A ver, en torno a este asunto, yo lo que quiero decir es que en el caso de Ayotzinapa, que se da con un gobierno perredista, en un ayuntamiento perredista, en un estado gobernado por un perredista, Enrique Peña Nieto aceptó la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le recuerdo a la mesa que para que la CIDH pueda participar en cualquier asunto en México requiere invitación expresa por parte del Estado. Situación que, por cierto, no se da en Venezuela. Venezuela incluso está con sus derechos, ella misma suspendió sus derechos de participación dentro del Consejo Permanente porque no quiere ningún tipo de intervención.
Yo puedo entender estos argumentos que se ponen en torno a la incongruencia, pero si tú revisas la agenda de derechos humanos y revisas a los funcionarios de la Cancillería, todos del servicio profesional que han participado en estos asuntos, pienso en Miguel Ruiz Cabañas, pienso en Luis Alfonso de Alba y en todos los funcionarios que han participado en estos asuntos, México ha estado abierto al escrutinio internacional y creo que no es una razón de crítica en torno a esto, no invalida la que México tenga una posición de política exterior correcta en el caso de Venezuela. Bueno, pues nos tenemos que ir. A mí me hizo falta este tipo de debates, caray, ¿no? Es que son mejores los y el asesores formato, que ¿no? los candidatos. Sí, Y el formato es más ágil, sí, exacto. Sí, Bueno, yo nada más terminaré diciendo que es cierto que está abierto, pero también es cierto que ha sido bastante poco receptivo a lo que han dicho y ha sido incluso agresivo con algunos de los que han venido. Pero te voy a decir de una parte cosa, de los porque tú dices organismos que internacionales. tú mismo México se ha abierto en reconoces ese sentido. que en Morena hay diferencias. Yo creo que también dentro del gobierno hay diferencias entre aquellos pues que quieren, digamos, modernizar más el tema de los derechos humanos y el tema abrirlo al mundo. Y hay unos, pues déjame llamarlos más cavernarios que les disgusta eso, ¿no? Pero la posición del Estado ahí está y ha sido clara. No, ahí y está. sí hay que reconocer al gobierno de Peña Nieto, esa que parte fue ahí el que está. el que invitó, ¿no? Luego No, ya no, les a ver, explicó. a ver, perdóname, los invitó y luego los sacó a patadas cuando... exactamente, A ver... Ya son interpretaciones, me parece muy radicales. No, este tema lo conozco muy bien. Digo, aquí estuvieron varias veces. Sí, Dani. es claramente una metáfora, Sí. o no los patearon, pero sí los patearon en términos de su reputación. Hubo una clara campaña desde el gobierno mexicano para desacreditar a los miembros del FIEI, y eso lo han dicho todos. Sí. Y Bueno, y no- hubo problemas, no se pudieron reunir con el ejército. en fin, ¿no? obstaculizaron su Y labor. El mecanismo de Pero cooperación a mí, yo continúa. les voy a decir El una mecanismo cosa. de cooperación continúa, Leo. Es Es la una primera falta vez de que mecanismo. México acepta que venga Claro. una comisión internacional. Yo creo que dimos un paso muy importante. Quizá el resultado no haya sido lo mejor, pero creo que se no, validó fue lo una. ¿Cuál resultado? ¿Cuál por eso. resultado? No, a ver, ahí está el reporte de Denise. El asunto ahí está y hay que leerlo. No es una cuestión solamente de Por descalificarlo. favor, sí está el reporte, pero tiene toda una serie de recomendaciones, ninguna no de se las han cuales No, se ha no, por instrumentado. eso. Pero Es un gran a ver, pero reporte, déjame es de ponértelo, los déjame mejores ponértelo. documentos que Sí, se ha publicado desde sobre luego. el país. No fue un gran paso para el país que se invitara a la GI y que saliera publicado ese reporte. Sí, pero a ver, veamos ya. ese paso y luego el siguiente. Sí, por eso. El siguiente fue un paso hacia Hacia atrás. atrás. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y acá lo dijimos y lo platicamos con ellos. Pero yo también quiero reconocer También hay que saber reconocer cuando se Sí, hacen algunas yo cosas. creo que sí. Y yo creo que una cosa no, bueno, anula la a otra. ver, perdón. Ellos mismos en esta mesa le dieron un gran reconocimiento Claro. al gobierno del presidente Peña Nieto por haberlos invitado y de haberlos dejado Yo creo que al final el balance no es tan favorable. Puede ser que haya sido un primer paso importante, en fin, Sí, pero creo sí, que el sí. balance no es tan favorable Bueno. porque al final hubo esta otra Estuvo reacción mejor este debate de incontrolable. política exterior. Te le digo, pues aquí Invítanos está. a seguirlo. No, pues, ustedes invitados, ustedes vienen todos los miércoles. Todos los miércoles ¿qué? aquí nos No te vemos. necesito invitar, ya tienes que venir todos los Ya miércoles. tenemos que pasar lista. Así es. Muy bien. Y concuerdas y a veces no concuerdas. Gracias, Denise. Gracias. Gracias, Paco. Al contrario, gracias. Gerardo. Gracias. Regresamos, vienen los encuestadores.